tío tiene esta exposición de garrotes y trabajos en pleita. Ahora te explicará él cómo lo hace todo y Mira, esto es artesanía pura. Aguántalo, Paco. Esto es una caña de bambú. Una caña de bambú. Con la vuelta de un paraguas. Esto es una madera que no es de por aquí, de este terreno. Porque esta madera la cogí yo al lado de la gasolinera de Sarrión. Algún camión que bajaba de madera de esos Cuencas o de donde fuera, alguna simiente se le fue y salió. Porque esta madera aquí no se conoce. Yo he preguntado a los de Villardiolmos y no hay ninguno. Esto también. Esto es una madera muy fuerte. Se cría por los ribazos de los olmos, de los que hacían antes las varillas de los varales de los carros. Es olmo negro, de eso que se dice. Pero mira el trabajo. Bueno, este es otra clase de madera que es colorado. Está pulimentado, pero esto es colorado. Esta también está al lado de una autovía, allá a la altura de la carretera de Chera, hacia la parte de la izquierda, hay una planta que esa también ha salido porque no es de por aquí. Y esa madera es así colorada, ¿eh? ¿La ves? Ni más ni menos. Está pulimentada, pero colorado. Bueno, esto es una madera que toca un poco el móvila, que la móvila es parecido a la teda. ¿Ves? ¿La ves? Esto todo está pulimentado. Explique la Esta cuerda tiene 3 mallas, ¿eh? Tiene 3 mallas. Con 3 mallas he sacado yo un cuadrado, ¿eh? ¿Lo ves? Un cuadrado, esto es un cuadrado. Si la cuerda, en vez de 3 mallas, tiene 2, sale un triángulo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira. Esta cuerda por aquí con 2 mallas, que son esas dos, sale un triángulo, y con 3 sale un cuadrado. Hay que saber al retorcer la cuerda, hay que saber colocarla para que venga todo. ¿Ves? ¿Ves el cuadro?